Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo como cada miércoles a través de nuestra señal de RTQ conectados contigo en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM. Y transmitiendo desde la hermosísima ciudad de Santiago de Querétaro, México, también a través de nuestra página de internet www.rtq.mx. Y para aquellos que no puedan seguirnos en el programa los días que salen, los miércoles de 3 a 4, pues pueden optar por ver el programa grabado en mi canal de YouTube, en el canal de Andrés Mares. Y bueno, pues hoy vamos a reflexionar sobre el poder y la fuerza. No son lo mismo, se llegan a confundir, se llega a pensar que son equivalentes y vamos a ver a lo largo del programa que definitivamente no lo son. No es lo mismo ejercer fuerza que liberar poder. Y por varias razones que iremos comentando, que iremos reflexionando, y que tienen que ver con la naturaleza de cada uno. Cuando hablamos de poder, hablamos de algo que se libera, algo que ya está ahí, algo que caracteriza una realidad, o de hecho la realidad misma, mientras que cuando hablamos de fuerza, estamos hablando de algo que tenemos que ejercer y que por lo tanto presentará resistencia. El poder no enfrenta resistencia, la fuerza sí. Entonces, una primera gran diferencia ya la podemos justamente identificar con la realidad del desgaste que implica ejercer fuerza versus el no desgaste que implica el liberar poder. Entonces es una primera diferencia. Cuando liberas poder, no enfrentas resistencia. Cuando ejerces fuerza, sí. Otra gran diferencia pues es la magnitud, los alcances. Es mayor el alcance de liberar poder que el de ejercer fuerza, porque ejercer fuerza tiene su límite que está establecido por lo que se llama su punto de quiebre. O sea, la fuerza no puede mantenerse de manera indefinida porque llegará a ese punto de quiebre. Mientras que el poder sí se puede liberar de manera sostenida y de manera indefinida. ¿Por qué? Porque no depende de uno, sino que es una característica universal de lo que existe. Cuando se libera poder, este puede ser transformador, de hecho suele serlo, para bien o para mal. Porque como se establecería en las legendarias películas de Star Wars, pues hay lados oscuros y luminosos. Y en el caso particular de la fuerza, está el lado oscuro de la fuerza y el lado luminoso de la fuerza. Aunque en el contexto de lo que estamos planteando en el programa de hoy, más bien lo que plantea George Lucas a través de sus películas es lo que nosotros vamos a manejar como el poder. Porque la fuerza, para nosotros, es de corte humano, natural. El poder es de corte sobrehumano, sobrenatural, y por lo tanto espiritual. Entonces, entender la diferencia entre fuerza y poder puede marcar toda la diferencia en nuestra experiencia de vida. Porque solemos asociar demasiadas cosas a la ejecución de la fuerza, sin caer en la cuenta de que eso nos está consumiendo, inclusive de que eso nos pudiera estar acabando, y en donde además no es raro que se generen daños colaterales cuando se está ejerciendo fuerza. Por ejemplo, en una guerra, se están midiendo fuerzas de dos países adversos que generan daños colaterales en sus respectivas poblaciones, pero como lo vivimos hoy en día, inclusive en el resto del mundo. Ese es un problema con la fuerza.
La fuerza, por otro lado, se busca imponer. El poder no necesita imponerse. El poder es sustancial a la realidad universal. Por ejemplo, la creatividad. La creatividad surge de liberar un poder específico que nos permite innovar, diseñar sobre la base de algo que no existe, pero que puede llegar a existir. La oración libera poder. La meditación, el mismo silencio interior libera poder. La atención no se diga. Mientras que la fuerza requiere de recursos que pueden llegar a no ser aceptables muchas veces, como el dinero, como la condición física, como la corrupción, las relaciones, y en donde, pues en cualquiera de estos ejemplos que acabo de plantear, pues claramente se pueden identificar efectos secundarios, daños colaterales como resultado de algo que, si bien está previsto por la naturaleza como un recurso temporal, no puede plantearse como algo permanente. Bueno, de hecho sí se puede, pero justamente de ahí surgen los daños colaterales, de que se ejerce fuerza con el desgaste que implica, y ese desgaste, la devastación que puede a su vez provocar. Entonces, cuando una persona se plantea dejar de ejercer fuerza, lo cual implica de entrada dejar de resistirse, lo cual a su vez conlleva aceptación, va a empezar a volverse apta para liberar poder. Un poder transformacional, como ya señalamos al inicio. El famoso dejar fluir es un ejemplo que se plantea de manera coloquial de lo que puede implicar liberar poder. En cambio, cuando uno pretende controlar, cuando uno busca dominar, pues está exactamente haciendo lo contrario. Está ejerciendo fuerza para ejercer ese dominio o pretender ese control. Pero, también ya lo señalamos, llegará a su punto de quiebre. Por eso hay regímenes, o más bien, los regímenes no suelen ser perpetuos, porque se basan en ejercer fuerza, no en liberar poder. Le llaman poder a su fuerza, pero no es lo mismo. Decíamos al inicio del programa, se suelen confundir. La fuerza termina fracturándose, rompiéndose. Porque, reitero, no es un recurso que esté diseñado por la naturaleza para perpetuarse en el tiempo. Entonces, ¿de dónde surge el poder? Si la fuerza suele surgir de recursos humanos, y dijimos que el poder de recursos espirituales, en la práctica, ¿cómo lo libero? Y la respuesta es con el compromiso que se asume de manera consciente y consistente con los principios que rigen el orden natural, con los valores intrínsecos que Viktor Frankl plantearía como lo que le da sentido a la experiencia humana. Es decir, cuando yo me esmero en ser congruente con la aplicación de dichos principios en mi vida, libero poder. Por ejemplo, lo que logró el Mahatma Gandhi tuvo que ver con liberación de poder. Porque logró la independencia de su país a base del poder que liberó con la llamada resistencia civil, sin tener que disparar un solo balazo.
¿Por qué? Porque se adhirió a un poder al poder que se libera cuando se adhiere al compromiso con la justicia, con la libertad, con la fraternidad. Cosa que en contraste con la Revolución Francesa no fue así, aunque se manejaron esos estandartes. En la Revolución Francesa se ejerció fuerza, violencia, para generar un cambio de régimen. Enarbolando, sí, la fraternidad, la justicia y la libertad, pero en la práctica, a través de una forma muy injusta, muy poco fraterna y, pues, contraria a la libertad. Gandhi sí se adhirió a esos principios y esos principios liberaron el poder que hicieron posible la independencia de la India. En un caso más ordinario, cercano a nuestras vidas cotidianas, un ejemplo de fuerza solemos tenerlo cuando pretendemos imponer nuestra voluntad, sirviéndonos de la fortaleza física, sirviéndonos del ingenio, del chantaje, de la manipulación, de la presión por la vía económica, tal vez. Y sí, puede ser que logremos el resultado de control o dominio que esperábamos, pero pagando un precio muy alto, tanto en la situación per se como en uno mismo. Cuando ejerces fuerza, se genera tal tensión que termina debilitándote. Puede pasar muchos años, inclusive siglos, pero termina debilitándose una estructura que se basó en la fuerza. Una estructura económica, una estructura social, una estructura hasta religiosa o familiar, se termina debilitando con el tiempo si lo que generó o pretendió generar la cohesión en la estructura de esa familia, sociedad, religión o economía fue la fuerza. Porque primero genera resistencia. Cuando yo quiero controlar a alguien, voy a enfrentar resistencia a esa persona y eso va a generar desgaste. Para ambas partes, por supuesto. Y aunque termine lográndolo, con el tiempo, esa persona va a lograr encontrar la manera de mandarme a ya sabes dónde, porque ya no pudo con la fuerza que tuve que ejercer, o porque yo no fui capaz de sostenerla con la misma intensidad tanto tiempo. En cambio, cuando yo libero poder, por ejemplo, a través del espíritu de servicio, pues puedo tener una mayor influencia sobre esas personas que inicialmente por la vía de la fuerza pretendí controlar. Y es que el servicio tiene que ver con un principio universal, no así el control. Entonces, cuando yo me adhiero a un principio que no es universal, que no es natural, tengo que ejercer fuerza para imponerlo y para sostenerlo. Por el contrario, cuando yo me adhiero a un principio que es natural y es universal, no tengo que ejercer tanta fuerza. Sí hay que dedicarse, sí hay que aplicarse, pero no hay que ejercer fuerza. La verdad nos hará libres, diría Jesús en el Evangelio. ¿Por qué? Porque la verdad es un principio universal. Entonces hay que tener muy presente esto, amigas, amigos míos, para dejar de estarnos resistiendo, en primer término, dejar de estarnos resistiendo a aquello que no podemos cambiar, aunque no nos guste. Digo, si lo podemos cambiar, ok, busquemos cambiarlo, tal vez con algo de fuerza, o sea, la fuerza no es negativa per se. La fuerza, insisto, está diseñada por la naturaleza para esfuerzos superiores durante un lapso de tiempo concreto, no de manera permanente, pero no
me sirvo de la fuerza para todo lo que me propongo, sino como un recurso adicional, complementario, del poder que procuro liberar. En las relaciones, si yo amo a una persona, estoy liberando poder. Pero si yo quiero poseer a una persona, tengo que ejercer fuerza. Y no es lo mismo. También se suelen confundir, por cierto, el querer poseer a alguien con el amarle. Pero cuando logro realmente amarle, no tengo necesidad de poseerle. Porque el amor tiene que ver más con la compañía, con el estar con esa persona, que con el que esa persona haga lo que yo quiero que haga. También libero poder cuando, por ejemplo, decido ser honesto. Que en un mundo tan corrupto, pues hasta el planteamiento pudiera sonar ingenuo, tonto, porque cómo es posible que una persona pretenda avanzar en una sociedad que se ha caracterizado por la trampa para lograr sus objetivos. Pero sucede, y lo he podido constatar por mi trabajo, que cuando una persona logra un fin por un medio inadecuado, un fin bueno a través de medios malos, termina pagando una factura que la misma naturaleza le cobra, al grado de que ni siquiera puede disfrutar los fines que hizo realidad con esos medios indebidos. Me viene a la memoria el caso del doctor Doty, un neurocirujano norteamericano, cuyo libro Magic Mind les recomiendo mucho. Él narra cómo pues, procede de una familia pobre, disfuncional, un padre alcohólico, una madre depresiva, y él pues vivió toda su vida de infante y de adolescente con el temor que corresponde a situaciones como la suya. Y entonces narra cómo pues él se fue planteando, casi obsesionando con el tema de ser exitoso para compensar todo el dolor que experimentó en su infancia. Entró a la escuela de medicina, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, se gradúa, se vuelve neurocirujano, se vuelve exitoso, además con espíritu empresarial, emprendedor, funda una clínica, empieza a ganar millones, y él narra cómo finalmente pues, había tenido, ¿no?, lo que había soñado durante tanto tiempo. Su casa en la playa, sus autos deportivos, su mansión. Y no obstante, hasta que no lo perdió todo por una inversión equivocada que hizo en la época de las .com cuando tronaron en el 2000, pues lo perdió todo, inclusive se quedó con una deuda millonaria. Y cuando estaba desalojando su casa para venderla, para liquidar sus deudas, se quedó sentado, devastado, destrozado, obviamente, pero cayó en la cuenta de algo que marcó una diferencia significativa para el resto de su vida. Se dio cuenta de que en el fondo no le pesaba tanto haber perdido todo, sino que lo que más le pesaba es que en el fondo, a pesar de haberlo tenido todo, seguía sin ser feliz. Sí disfrutaba de sus bienes lujosos, suntuosos, pero no era feliz.
Y cuando lo perdió todo, entendió que sí iba a poder dejar de disfrutar por un tiempo eso, porque finalmente sabía que podía volverlo a construir, ya lo había hecho una vez. Pero también se planteó qué sentido tiene si otra vez lo voy a conseguir y no lo voy a disfrutar. Porque ya estaba divorciado, su hija ya estaba estudiando en el extranjero, estaba completamente solo. Y entonces descubrió algo que aprendió en su infancia, gracias a una mentora que tuvo en una escuela en una tienda de magia que narra en su primer libro, ¿no? de Magic Shop, y que le dijo, lo más importante es que abras tu corazón a la experiencia de lo que tienes, de lo que haces, de con quién convives, porque en eso consiste la verdadera riqueza. Y entonces dijo, sí, tenía muchas cosas muy vistosas, muy llamativas, pero no las compartía, no las disfrutaba, porque mi corazón seguía cerrado al dolor de esa infancia con la que no me había reconciliado. Es decir, no había liberado el poder del perdón. Y como no había liberado el poder asociado al perdón, no estaba en condiciones de ser feliz, aunque era exitoso. ¿Cuántos casos así conocemos? Entonces, liberar poder es un asunto del corazón, no de la cabeza. Ejercer fuerza tiene que ver generalmente con planteamientos de la cabeza, con interés personal. Pero cuando asumimos un compromiso, y el doctor Doty específicamente decía, me había olvidado el compromiso que había asumido en mi adolescencia con la compasión y con el amor. Y entonces dejé de experimentar amor, dejé de ser compasivo conmigo y con los demás, me volví una persona fría que perdió la capacidad de disfrutar. Y cuando se pierde la capacidad de disfrutar, pues se pierde lo más sabroso de la experiencia de vida. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Porque además no solo se pierde la capacidad de disfrutar, sino que se incrementa la incapacidad para sufrir. Y la vida es una dualidad en la que hay gozo y hay dolor. Y tan buenos para gozar hemos de ser como para sufrir. Pero se tiene que tener el corazón abierto para lograr también esa realidad de saber sufrir y de saber gozar. Abrir el corazón libera poder. Abrir el corazón para contactarnos con lo que realmente importa, para lo que es invisible a los ojos, como diría el autor del Principito, para lo que solo se capta con el corazón, la bondad, la belleza, la verdad, la unidad. Esos son los principios que liberan poder. Lo que en la filosofía clásica se denomina como los 4 trascendentales. Entonces vamos a abocarnos en la segunda parte de nuestro programa a estos 4 trascendentales, que son las características de todo lo que existe, para entender por dónde podemos empezar a liberar poder en nuestras vidas. Y sí, poder aspirar finalmente a la experiencia de la dicha, a la experiencia de la felicidad en nuestras vidas. Sigan con nosotros. Pues gracias por continuar con nosotros, y para los que acaban de sintonizarnos, estamos reflexionando sobre el poder versus la fuerza. Hemos planteado las grandes diferencias que existen entre una y otra, y vamos a centrar ahora nuestra mirada en qué principios universales son los que liberan poder. No son los únicos, pero son los principales. Son los constitutivos de todo lo que existe, de todo el universo, y que se conocen, decíamos antes del corte, como los 4 trascendentales por la filosofía clásica. Es decir, trascienden la realidad visible, pero a la vez
son los que le confieren sentido a dicha realidad. ¿Cuál es el primer trascendental o principio universal? La verdad es el primer principio universal. Cuando adquirimos un compromiso con la verdad, empezamos a liberar poder en nuestras vidas. Ciertamente, el encuentro con la verdad muchas veces no será agradable, inclusive puede llegar a ser doloroso, pero finalmente nos permite liberar poder para avanzar en nuestras vidas. Una persona que vive en falsedad, que es lo contrario a la verdad, no hay forma de que avance. Vivir en falsedad significa no vivir en la realidad. Y por supuesto, cabe la pregunta de qué es la verdad. Y la verdad es el contacto con lo que es, el contacto intelectual con lo que es, siguiendo la definición de Santo Tomás de Aquino. Es la adecuación de nuestra inteligencia a lo que es. Por lo tanto, falsedad será el implementar en nuestra inteligencia, en nuestra percepción, lo que no es. Verdadero es lo que es, falso es lo que no es. Así de simple y así de profundo también. Entonces, cuando yo asumo un compromiso con la verdad, quiere decir que me baso en lo que es real, no en lo que yo supongo, no en lo que yo imagino, ni siquiera en lo que yo creo, sino en lo que es real. Y la realidad se puede captar por la inteligencia, pero también por la intuición. ¿Por qué? Porque hay aspectos de la realidad que no son visibles, pero sí son intuibles. ¿Cuántas veces hemos tenido la experiencia de acertar cuando nos dejamos llevar por la intuición? Cuando realmente se trata de la intuición, porque hay gente que confunde la intuición con el instinto, con el impulso. Y no, eso no es la intuición. Entonces, cuando yo adquiero ese compromiso con la verdad, me vuelvo una persona objetiva. Y una persona objetiva es más poderosa que una persona subjetiva. Porque la persona subjetiva puede vivir en el autoengaño, por ejemplo. Y una persona que vive autoengañada, no hay forma de que se plantee ningún tipo de avance en su vida, ningún tipo de progreso. Y muchas personas viven engañadas, sea por uno mismo o sea por los demás, por el entorno. Hay personas que evaden la verdad porque les resulta dolorosa, porque no quieren asumir las consecuencias de afrontarla, de asumirla, de empezar a proceder de acuerdo a la contundencia de su planteamiento. Por ejemplo, una persona que no quiera enfrentar la verdad de que tiene una adicción, por citar un caso muy común. Entonces vive autoengañándose, diciéndose que puede con eso, que todavía no es adicta, que simplemente se excede, pero que no, le puede poner límites. Y a diestra y siniestra se demuestra que no es así. Vive autoengañada. ¿Cómo puede progresar una persona que no ha superado su adicción? Pues no puede. Una persona que no ha aceptado una enfermedad, entonces no sigue un tratamiento. Una persona que no acepta la realidad de que es insoportable y entonces va perdiendo relaciones. En fin. Pero cuando uno acepta la verdad, empieza a liberar un poder que opera en su favor. Un poder que libera tal cual. No le sucede así a la persona que sigue viviendo en el engaño, en la falsedad. Luego está el trascendental de la bondad. La bondad es la esencia de lo que existe porque todo existe por amor. La bondad tiene que ver con el amor y cuando amas liberas poder.
Y el amor, junto con la bondad, o en su modalidad de bondad, es la búsqueda del bien de otros o de otras cosas. Puede ser el bien del planeta, puede ser el bien de un animal, pero el tema de la bondad busca contribuir a la mejora de algo o de alguien. Se busca mejorar o contribuir a esa mejora por bondad, porque se es bueno, porque se ama. Lo contrario, pues es la maldad, esa ausencia de amor que puede cobrar la forma de odio y que por lo tanto pues se manifiesta justamente en lo contrario a la acción de amar, que es destruir. El amor construye a través de la bondad. El odio destruye a través de la maldad. Cuando uno odia, ejerce fuerza para dominar, para controlar, para imponerse. Cuando uno ama, no busca controlar, no busca dominar y mucho menos imponerse. Y en cambio se vuelve un centro de atracción muy poderoso, porque es la naturaleza del amar. Es una naturaleza expansiva. Una persona que ama es una persona que atrae. Una persona que odia es una persona que repele. Fácil, sencillo de comprender. Y no obstante, no se asume. Porque las personas, pues, solemos crecer con diversas heridas, resultado de falta de amor. Y esas heridas van distorsionando la percepción que tenemos de nosotros, la percepción que tenemos de los demás, del mundo mismo, hasta de Dios. Y nos van generando bloqueos para amar, porque tenemos miedo. O sea, el bloqueo del amor es el miedo. Por eso es importante asumir un compromiso con el amor. Oye, pero ¿cómo puedo asumir ese compromiso si yo no fui amado? Pues por eso mismo. Afortunadamente somos seres libres. Y eso significa que podemos elegir amar. Elegir la verdad. Es que no la recibimos en nuestra infancia, no importa, pues podemos seguimos pudiendo elegirla. Hay quienes no lo hacen por arrogancia, por resentimiento, por soberbia, por narcisismo. Pero también las hay quienes optaron por ese camino justamente porque padecieron su ausencia en su vida, en su infancia. Además, en el acto de estar amando, aunque no hayan recibido amor, se van sanando de la falta de amor, cosa que no le sucede a la persona que odia por esa falta de amor inicial. No se va sanando, al contrario, se enferma cada vez más, se consume cada vez más. Por eso el que ama libera un poder, y para mí el poder más grande que puede haber. No hay nada más poderoso que el amor. Y a la vez no hay nada más desafiante que amar por lo mismo. Porque amar implica renuncia, sobre todo al egoísmo, principalmente y primariamente al egoísmo. Porque amar implica servicio. Porque amar implica aceptación. Y pues ninguna de las tres es fácil. No es fácil aceptarnos ni aceptar a otras personas como son. No es fácil servir a otras personas. Sobre todo cuando no hay correspondencia. Ni siquiera gratitud. Y no obstante, a pesar de la falta de correspondencia o de gratitud, el servicio o el amor a través del servicio sigue sanando. Amar es respetar, amar es prestar atención a los demás. Amar es transformar nuestra realidad dolida.
Y es mucho más que un cliché o una frase común. Es la única receta para poder sacar adelante no solo nuestra propia experiencia de vida, sino sacar adelante nuestro propio entorno familiar o social. Entonces, si yo asumo el compromiso con la verdad y con el amor, estoy liberando poderes sobrenaturales. Nos falta, en esta recta final del programa, considerar el tipo de poder que se libera con el compromiso, con la unidad y finalmente con el compromiso con la belleza. El compromiso con la unidad va más allá que la procuración de no división en nuestras relaciones. Por supuesto lo incluye, pero sobre todo versa en el tema de la congruencia. Uno busca la unidad cuando busca congruencia primero en su propia forma de ser. Hay unidad en uno cuando se alinean nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de proceder. Y ojo, a propósito, no mencioné en la alineación nuestra manera de sentir, porque nuestra manera de sentir inicialmente no se va a alinear a nuestra manera de hablar, pensar y de obrar. Inclusive hasta se puede resistir cuando se orienta hacia la verdad y hacia el amor, porque el sentimiento que prevalece en la naturaleza humana desde hace millones de años es el sentimiento de temor por un tema de supervivencia. Por eso, no nos extrañe que los sentimientos no secunden nuestros compromisos. Terminarán haciéndolo, pero de inicio no lo harán, inclusive se van a resistir a la asunción de esos compromisos. Entonces, el compromiso con la unidad comienza con esa congruencia personal que me hace una persona de una sola pieza, ¿no? Como se dice coloquialmente, y por lo tanto buscar promover la unidad en las demás personas. Pero es curioso cómo tratamos de promover la unidad en las demás personas cuando no hemos logrado ayudarles a que logren la unidad en sí mismas. No se puede proponer la unidad si no se ha logrado la paz interior. Por eso la violencia, por eso las rencillas, por eso la competencia, las rivalidades, porque no hay paz interior. Y entonces toda esa frustración que se da por la falta de paz interior, pues se manifiesta en todas esas rivalidades, en todas esas discrepancias y violencia. Pero cuando hay paz interior, de entrada uno no tiene por qué rivalizar con nadie. Cuando hay frustración interior, pues buscas con quién desquitarte. Y eso es lo que rompe con la unidad. Por eso pocas cosas tan peligrosas como la división. Divide y vencerás, se plantea en el argot de la guerra. Pues sí, cuando están divididas dos personas, pues es fácil vencerlas. Cuando está dividido nuestro propio ser, es fácil vencernos. Pero cuando hay esa congruencia, hay esa solidez, porque concuerdan mi manera de pensar con mi manera de hablar, con mi manera de actuar, se van entrelazando esos hábitos que generan mi carácter, y mi carácter mi destino, como plantearía el proverbio chino. Entonces el compromiso con la unidad inicia con el compromiso con la congruencia personal y se consolida con el compromiso por la promoción de la congruencia en los demás, antes de simplemente evitar la división. Cuando hay ese compromiso, se vive en paz. Cuando se vive en paz, no se alimentan las guerras,
no se alimentan los pleitos, no se alimentan los conflictos. En cambio, cuando no hay paz, se dan con una facilidad desbordante. Es fácil pelearse, es fácil conflictuarse, y todo tiene su raíz en la falta de unidad por la falta de congruencia. Cuando una persona no es congruente consigo misma, con sus ideales, con sus principios, la verdad y la bondad principalmente, está insatisfecha. Y la insatisfacción, buscará canales de manifestación. Y eso se da en los pleitos, los conflictos y las guerras en la mayor escala. Y por último está el compromiso con la belleza. Aquí hacemos referencia a algo que va más allá de la mera estética, porque la estética finalmente pues es subjetiva. La estética depende de componentes culturales, de preferencias personales, de modas. Entonces, lo que sea estético para unos no necesariamente lo es para otros. Por eso nos referimos a algo más profundo y consistente que la mera estética cuando hablamos de belleza. Cuando hablamos de belleza hablamos de la armonía. Hablamos del orden. El orden y la armonía en el universo. Hay belleza cuando se da ese orden, cuando se da esa armonía, cuando se da esa danza universal, en donde cada quien hace lo que le corresponde. Como en una orquesta. Hay belleza en una sinfonía cuando la orquesta, de manera ordenada, de manera organizada, orquestada, de ahí viene el término, se sincroniza para que cada instrumento toque en determinados momentos. Y no haya interferencias entre instrumentos, porque eso genera disonancia, y la disonancia no es bella, porque no genera armonía. Cuando la orquesta logra esa sincronía, y entonces cada instrumento toca en el momento que le corresponde, con la intensidad que le corresponde, con la duración que le corresponde, el conjunto de los sonidos que emiten todos los miembros de la orquesta es bello, es armonioso. Como la armonía en una pintura, en una escultura, cuando se plantea, se plasma cierto orden, se da la belleza. Cuando unos se complementan con otros y no están sustituyéndose unos a otros y en pleito, principio de unidad, entonces se puede aspirar a la armonía, a la belleza. Entonces, así como la unidad tiene que ver con la congruencia, la belleza tiene que ver con la integridad personal. Yo soy una persona bella si soy una persona íntegra, si soy una persona confiable, si soy una persona honorable. Seré una persona fea si no soy íntegro, si no soy confiable, si no soy honorable, si no cumplo lo que prometo, si no soy congruente con lo que predico. Si no soy de una sola pieza, no puedo ser una persona que promueva armonía, ni en su entorno familiar, ni en su entorno profesional, ni en su entorno social. Por eso cuando alguien dice qué fea eres o qué feo eres, ¿no? se refiere a esa falta de integridad. Porque está dándose algo que no debería de darse, o que no se esperaría, de esa persona. Entonces, asumiendo el compromiso
con estos 4 trascendentales, liberamos poder en nuestras vidas. ¿Y cuál es el resultado final de liberar poder? Bueno, el crecimiento personal. Y el resultado del crecimiento personal, pues ni más ni menos que la dicha y la paz, que solemos atribuirle a factores externos a nosotros. Y eso nos lleva a generar fuerza por tratar de lograr que se den esos factores en nuestras vidas, pero una fuerza que desgasta, una fuerza que acaba, que consume. En cambio, una persona que libera el poder desde la verdad, desde la bondad, desde la unidad y desde la belleza, es una persona que va creciendo interiormente, va logrando esa dicha, esa paz, y se va volviendo expansiva su influencia para bien. De ahí la importancia de que entendamos la diferencia entre fuerza y poder. Y a partir de ahora, a partir de este conocimiento, nos planteemos vivir desde el poder, desde la liberación del poder, y dejemos para cosas triviales el ejercicio de la fuerza. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, muchas gracias por su amable compañía. Gracias al equipo de producción que lo hace posible, el equipo de producción de RTQ que hace posible este programa. Y recuerden que me pueden contactar a través de mi correo info@andresmares.com para preguntas, sugerencias, comentarios, que recuérdenlo, siempre son bienvenidos. Pues nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles para seguir reflexionando en esta estación de RTQ, miércoles de 3 a 4 de la tarde. Y, si lo prefieren, más adelante grabado en mi canal de YouTube, Andrés Mares. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.